mi nombre es Carlos Alberto Barros, asociado a MUR en Madrid. Este nuevo video de nuestra serie Sistemas de Compliance y Control Interno ahondaremos en referencia al estado de información no financiero en virtud a la obligatoriedad de las pymes en el cumplimiento y presentación del mismo a partir del 2021. Conversaremos sobre el impacto y aspectos más críticos y relevantes de cómo debe ser entendido y desarrollado este nuevo requerimiento, así como las fases que este conlleva. El webinar es un resumen de mi ponencia auspiciada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid. La ponencia contó con importante audiencia y de esta se extrajeron aquellos aspectos que desde mi perspectiva son los más relevantes. Los ejemplos mencionados de cómo las herramientas son desarrollos propios y los presento solo como ayuda en entendimiento del tema. Hagamos una recapitulación inicial para ponernos todos en contexto. En el 2014 se publica la Directiva 95 del Parlamento Europeo en lo referido a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, que es de obligatorio cumplimiento por parte de determinados grupos empresariales. En el caso español se dicta una ley conocida como la 11/2018, la cual es más amplia en alcance y objetivo y expone que están obligados a reportar las sociedades donde el número medio de trabajadores sea superior a 500 o que bien las entidades de interés público o que durante 2 años seguidos superen los 20 millones de euros en activos o 40 millones en cifras de negocio. A partir del tercer año de entrada en vigor de la ley, todas las empresas con más de 250 trabajadores pasarán igualmente a ser sujetos obligados, lo que nos hace inferir que estas sociedades deben dar inicio al plan de adecuación de la ley antes de reportar y presentar sus cuentas anuales del 2021. Entre otras cuestiones, debe concretar información requerida para entender resultados, descripción del modelo de negocio, políticas, evaluación de riesgos inherentes a la actividad del grupo, la evolución y la situación de la sociedad, el impacto de esta respecto a cuestiones medioambientales, sociales, derechos humanos, prevención de corrupción y soborno, así como las relativas a la responsabilidad social que favorezcan el principio de igualdad de trato, de oportunidades, de inclusión y no discriminación. Existen varios estándares para el desarrollo de los proyectos de sostenibilidad, como los propuestos por las Naciones Unidas bajo el denominado Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ODS, o el Integrated Reporting Framework publicado por el IR, Ley de Economía Sostenible, la Directiva Europea sobre Divulgación de Información No Financiera, las normas del principio del accountability. Sin embargo, el estándar más comúnmente utilizado es el propuesto por el Global Sustainability Standard Board, conocido por los estándares GRI o Global Report Initiative. La elaboración de los informes de sostenibilidad es una práctica para la elaboración de informes públicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y la contribución, positivas o negativas, al desarrollo sostenible. Tenemos que entender que el estado de información no financiera consta de 3 fases. La primera fase será el desarrollo, documentación y emisión del informe del estado de información no financiero, también conocidos como informes de sostenibilidad. Este es desarrollado por la organización. La segunda fase corresponde a la emisión del informe de verificación desarrollado por un tercero que debe validar y concluir en referencia a la calidad, consistencia y veracidad de lo expuesto en el estado de información no financiero, emitiendo o no salvedades al mismo. La tercera es un informe interno de pruebas de verificación que deberá ser desarrollado por el verificador, donde éste sustente y documente las diligencias realizadas que le permitieron concluir sobre la validez del estado de información no financiero presentado por la organización. Por lo tanto, no se debe subestimar el proyecto en cualquiera de las fases mencionadas anteriormente. Es complejo recabar la información, obtener y corroborar las tablas e indicadores, organizarlo en forma de cubrir todas las cuestiones materiales del ámbito de la ley y de la norma GRI que apliquen según el sector comercial. Se debe hacer un adecuado proceso de planificación de objetivos y metas a lograr, definición de una metodología de gestión de proyecto, cualquiera que permita controlar tiempos y entregables de acuerdo a la fase que se está desarrollando. El equipo de proyecto tiene que participar, entender la metodología, objetivos y alcances. Debe
estar comprometida la alta gerencia, los responsables de cumplimiento, del sistema de gestión de riesgo, del personal que suministra la información. Entendamos que el riesgo es la posibilidad cierta de que un evento pueda afectar la capacidad de la organización al logro de los objetivos y que, derivados de la actividad, pudiese afectar en forma significativa y material cualquiera de los grupos de interés identificados. Debe desarrollarse una metodología de gestión de identificación y evaluación de riesgos de acuerdo al sector empresarial y adecuada a las cuestiones sociales, ambientales y de gobierno corporativo, relevante para los grupos de interés. La identificación efectiva de los aspectos materiales, ¿qué es relevante? Debemos ceñirnos como mínimo a lo que indica la Ley 11-2018, apartado 6D. Debemos tener un entendimiento detallado del enfoque de sostenibilidad que vayamos a usar, GRI, ODS, homologarlo a la ley según lo que ésta indica. Criterios de desarrollo metodológico. La norma de aseguramiento de unidades 3000 establece los criterios de aceptación del riesgo esperado del encargo como de seguridad limitada o de seguridad razonable. En cualquiera de estos casos, los procedimientos variarán en extensión, tiempo, momento, realización y nivel de seguridad esperado. Estos criterios, según la Guía de Actuación 47, recomienda que se exprese en la carta de manifestación del encargo y en la conclusión, y que ésta sea expuesta como de seguridad limitada. Igualmente, el enfoque GRI establece que debemos seleccionar o una opción esencial o una opción exhaustiva. Esta identificación es relevante para exponer el alcance y objetivos del proyecto y deberá ser indicado tanto en el estado de información no financiero como en el informe de verificación. Debemos entender que, según la metodología GRI, existen más de 320 temas materiales que conforman el marco. Por lo tanto, definir una opción esencial o exhaustivo impactará en el alcance, profundidad y tiempo del proyecto y de la verificación. Se sugiere que hasta no tener un proyecto suficientemente maduro y con varios años en desarrollo y ejecución, utilicemos una opción esencial. De esta forma, también estamos alineándonos al criterio de riesgo de seguridad limitada que nos propone la Guía de Actuación 47. Es entender que la opción esencial se contiene la información mínima necesaria para comprender la naturaleza de la organización. La opción exhaustiva requiere contenido sobre estrategia, ética, integridad. La organización está obligada a aportar mucha más información y toda la información sobre el tema correspondiente a cada tema material cubierto por los estándares GRI. Los grupos de interés. Identifica las entidades o individuos que pudiesen ser afectados positiva o negativamente por las actividades, productos y servicios que desarrolla la organización, o cuyas opciones pudiesen afectar a la capacidad de ésta para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar los objetivos. En anteriores videos hemos hablado y detallado cómo podemos identificar los grupos de interés que sean relevantes para la organización. La materialidad determina qué temas son suficientemente relevantes y trascendentes como para que sean importantes incorporarlos. No todos los temas materiales tienen la misma importancia y se espera que el énfasis en los informes refleje la prioridad relativa de estos. Para ellos se contempla una combinación de factores internos y externos. Conocidos los grupos de interés, los riesgos que estos están expuestos, se pudiese identificar los aspectos materiales que deben ser considerados como relevantes para ser atendidos por la organización y expuestos en el estado de información. Su cuantificación, cualificación es el aspecto más prioritario del proyecto y será la base para que la organización determine las prioridades estratégicas de sostenibilidad y de los desarrollos en el tiempo. La metodología de relevamiento de la información puede ser variada y propia de cada fase y el sector de mercado. Entrevistas, cuestionarios, salas situacionales, focus group, grupos de referencia, benchmarking, podrán ser usados de acuerdo a la estrategia propia de cada organización. La omisión. En esta sección se expondrá una breve reseña explicativa solo en caso de que algunas cuestiones consideradas relevantes o materiales no sean incorporadas en el informe, bajo la sospecha de que la información soporte es inconsistente, insuficiente, confidencial o sujetas a restricciones jurídicas específicas que impiden su divulgación. Contenido temático.
Una vez identificados los riesgos materiales, debemos asociar estos a los estándares temáticos específicos GRI y al estándar de acuerdo a la Ley 11/2018. Recordemos que la ley refiere en su parte 6D a algunos aspectos materiales que deben ser descritos. No son opcionales, son obligatorios identificar y concluir sobre esto. Esta identificación facilitará el cumplimiento normativo y la adecuación a la ley, ya que, como también indica esta, deberemos, como parte del informe, exponer una tabla de relación de los requerimientos legales y los indicadores del estándar GRI. Recordemos igualmente que la norma GRI nos identifica que si bien el informe fue desarrollado con criterios esencial y de seguridad limitada, debemos exponer información básica de temas materiales contenidos en los GRI 100, 200, 300 y 400. Verificación. Otro aspecto importante es que el informe debe ser verificado por un tercero. El informe de verificación es de obligatorio cumplimiento y deberá ser desarrollado por una persona independiente con conocimiento comprobado en materia de objeto de análisis. Podemos indicar que su objetivo es obtener una seguridad limitada sobre los criterios usados para el entendimiento de los procesos del estado de información no financiera, que los mismos están libres de incorrecciones materiales y que se han identificado las cuestiones materiales y información e indicadores son relevantes, válidos, oportunos y comparables. El responsable del desarrollo del informe de verificación deberá cumplir con lo establecido en las normas internacionales NIAD 3000 en referencia a las habilidades técnicas y profesionales para el desarrollo de este tipo de proyectos. Sobre todo, es fundamental el conocimiento de los sistemas y procesos desarrollados en los enfoques de identificación de riesgos de procesos, sistemas de gestión y control, tecnologías de información, sistemas de sostenibilidad y, en caso requerido, apoyarse en profesionales de distintos sectores de riesgos ambientales y sociales para la efectiva identificación y entendimiento de los indicadores de gestión que han sido expuestos en el informe. Los riesgos de no tener un conocimiento adecuado o subestimar el encargo pueden ser el verificador llegue a conclusiones inexactas, inadecuadas e insuficientes como para poder soportar una conclusión y una salvedad en caso de haberla. Un aspecto importante a considerar sobre los informes del 2020 y 2021 es lo relativo a los hechos posteriores. Es factible que la organización, posteriormente a la fecha de cierre y reporte, hayan sucedido eventos que, si bien no impactan el periodo que se está cerrado o la información pasada, pueden afectar el desarrollo y los resultados de los próximos informes. La consideración de los hechos posteriores depende del potencial de estos para afectar la información sobre la materia objeto de análisis y para afectar la conclusión. Como ejemplo, tenemos el caso del COVID. Las empresas cuyo cierre fiscal fue en diciembre del 2019, donde la pandemia posiblemente no había afectado su operación ni sus índices, debía prever que posiblemente para el informe del 2020 sí habría afectación. La organización ha podido indicar en el informe de 2019 del hecho, más no ninguna modificación, ni alteración, ni afectación de la información y sus indicadores. Cosa diferente para el informe 2020, en el cual el COVID afectó y generó cambios sustanciales en la operación, en el control de la gestión, por ejemplo, en salud laboral, en trato con clientes, tratos proveedores. Para abordar este tipo de proyectos de desarrollo del estado de información no financiero, debemos primero entender el contexto que vamos a evaluar. En mi caso, realizo una evaluación de los procesos, las tendencias del mercado, cómo los riesgos identificados en la organización son gestionados, cómo los riesgos identificados en el mercado son gestionados, el nivel de madurez de estos, en qué nivel de profundidad se desarrollan y son conocidos. ¿Por qué? Porque es importante entender que no todos los riesgos tienen el mismo nivel de materialidad e impacto en la organización. Incluso riesgos identificados dentro del GRI o dentro de la ley para la organización en ese momento, en ese contexto, pueden no ser materiales. En este caso, identifico todos los aspectos materiales que yo considero que deben ser evaluados dentro de la organización, tanto por lo que te indica el GRI
como lo que te puede indicar la norma. En este caso, identifico por cada uno de esos aspectos si la organización lo tiene, lo ha desarrollado, que ha implementado, de manera que puedo ir identificando si debo reforzarlo, debo mantenerlo, debo implementarlo o simplemente no existe, por lo que estamos comentando anteriormente. Esta evaluación preliminar me permite dimensionar el proyecto y saber hacia dónde me debo enfocar y no evaluar aspectos que al final no son materiales dentro de mi experiencia. Los aspectos más complejos de evaluar son las cuestiones medioambientales, porque lo que es la parte relativa a modelo de negocio es muy relacionado a gobierno corporativo, corrupción y soborno, cuestiones sociales, empleo, derechos humanos, son aspectos que ya la organización generalmente ha desarrollado. Para aclarar el tema, ¿por qué no todos los aspectos son materiales? Por ejemplo, una empresa de comercialización que compra y vende material eléctrico o que compra y vende zapatos, no producción, compra y venta. Muchos de los aspectos medioambientales no necesariamente los van a afectar. Por ejemplo, enfoque de gestión de fluentes y residuos. Para esa organización, ese punto no tiene por qué ser evaluado. ¿Por qué? Porque no tienen afectación en el tema de aguas. Por ejemplo, todo lo que es referido a productos reutilizados y material de envasado. ¿Por qué? Porque yo sí puedo tener una empresa de zapatos que use cajas, que use material plástico, palets para el envío, la venta, la distribución, el almacenamiento de ese producto. Entonces yo sí pudiese decir, para protegerlos envueltos en plástico, en algún tipo de celofán o algún tipo de lo estoy sustituyendo por material biodegradable o lo estoy usando por material cartones que los puedo reciclar. Entonces eso indica que hay una gestión más eficiente del proceso de productos reutilizados y material de envasado. Pero una empresa no tiene afectación de óxidos de nitrógeno ni emisión de sustancias que afectan la capa de ozono. En este caso, les ponemos dentro de los puntos de que vamos a hacer que van a estar excluidos. ¿Qué me permite esto? Una vez que yo hago esta evaluación, enfocarme en que tengo que dedicarle mayor tiempo en la evaluación y entender dentro de la organización. Vamos a ver que en muchos casos las organizaciones tienen muchas cosas desarrolladas, todas en el mismo, o son administradas o manejadas por la misma persona, se encuentran en diferentes unidades. Por lo menos empresas que tienen áreas de producción, vamos a ver que mucho del tema medioambiental lo maneja producción, pero seguridad e higiene no entra en producción, sino entra en recursos humanos. Entonces vamos a tener que, dentro de todo lo que puede ser la parte producción, vamos a tener aspectos de seguridad e higiene laboral que lo lleva a producción, lo reporta a recursos humanos, pero la parte de sueldos y salarios es netamente recursos humanos. Entonces tenemos que identificar muy bien dentro de la estructura quién comparte información. Por eso es muy importante poder definir todos los aspectos que debemos revisar, porque de ahí podemos definir las tablas y la conformidad de las tablas. Es un proyecto que puede llevar bastante tiempo. Por eso es muy importante controlar qué vamos a definir como material dentro de la organización. Porque definir muchos aspectos materiales que no son del todo relevantes para la organización, hay que documentarlos. Y al documentarlos es tiempo. Y sabemos que el tiempo lo tenemos corto. En el caso de la evaluación para la emisión del informe de verificación, deberemos constatar igualmente que todos los aspectos a evaluar, su correspondencia con la GRI y una opción que nos permite identificar si ese tema, si esa cuestión que vamos a evaluar es obligatoria o no para la organización. Recordemos lo dicho anteriormente, no todos los aspectos que se indica tanto en la norma como en la ley van a aplicar a la organización, porque por su modelo de negocio puede ser que no aplique.
En el caso de la evaluación para la emisión del informe de verificación, deberemos igualmente constatar que todos los aspectos y cuestiones a evaluar tengan su correspondencia con la ley y con el GRI. Dentro de la evaluación, lo primero que nosotros tenemos que pedir es el estado de información no financiero. Hay que leerlo detalladamente e identificar los aspectos que tenemos y las cuestiones que tenemos como materiales, su GRI y si aplican o no aplican. Porque esto es una forma de poderle dar una preevaluación al cliente sobre el cumplimiento, la validez y la oportunidad de la información que está reportando en el informe. Si dentro del informe que nos presenta el cliente nosotros vemos que es una empresa que posiblemente el tema, vámonos al tema medioambiental, consumo energético de la organización, son aspectos que no importa dónde esté ubicada la empresa, debe tener un enfoque de gestión de energía y debe poder controlar cuánto es el consumo energético que se genera en la organización, tanto en la parte administrativa como posiblemente en esa tienda. Por lo tanto, esos aspectos son obligatorios evaluarlos y los debemos conocer y la empresa me lo debe referenciar. Si dentro de la información que ponen no es completa, hay muchos faltantes, no hay tablas que me indiquen cómo es el consumo, al criterio yo pudiese decir que el enfoque es parcial o simplemente el enfoque es insuficiente. Este enfoque parcial o insuficiente lo que me permite a mí es poder en una etapa de preevaluación conversar con el cliente y decirle que estos dos aspectos deben ser modificados en el informe a fin de o no tener una omisión o no tener una salvedad. Si el cliente en el informe me explica estos dos puntos e indica que la información no la va a presentar porque tiene la información es insuficiente, no la dispone o es confidencial, donde yo pudiese pensar que es una omisión, deben referir que es una omisión. Debe dejar expresamente indicado el enfoque de gestión de energía es una omisión por y explicar el motivo. En ese caso, para mí, yo lo ubicaría como parcial. Eso me indica que existe, no es lo suficientemente adecuado, pero existe y desde mi punto de vista cumple con lo que me está pidiendo la norma. Dentro de mis indicadores lo cumple. Posteriormente de esta primera evaluación se hace una discusión con el cliente y se empieza cada punto a evaluar más en detalle lo que concierne. Recordemos que los tiempos, muchas empresas no están preparadas para organizar toda la información que lo coloco como parcial porque me lo ha referido como una omisión. Si el cliente no refiere nada y la intensidad energética es obligante, yo indico dentro de mi herramienta que no hay información, por lo tanto es un faltante. Muchos faltantes dentro de un modelo sobre aspectos que puedan ser obligantes me pudiesen a mí como revisor llevar a pensar que voy a emitir una salvedad, que sea o no una salvedad material, eso es otro aspecto a evaluar más adelante. Sin embargo, en esta primera etapa me lleva a mí a pensar de que el cliente, el informe como tal, carece de cierta información que es importante y que debe referirla. Con esta primera preevaluación me voy generando una opinión con respecto al grado y nivel de adecuación de la organización con respecto al cumplimiento de todas las cuestiones materiales y significativas que dentro de mi análisis yo considerado la empresa debería presentar. Por eso es muy importante que esta verificación se haga de alguna forma discutiéndola con el cliente, porque yo como verificador puedo tener una visión errada
o incompleta de por qué la organización ha considerado un punto no relevante. Puede ser que yo lo considere relevante y la organización desde su punto de vista me explica que no, que para ellos no es. Por lo tanto, no la implemento. Y puede ser que tengan razón, es factible que tengan, pero también ellos tienen que oír mi punto de vista y por qué yo considero o emito esa recomendación. Los valores, estos indicadores, me permiten a mí tener una base bastante objetiva de la revisión que estoy haciendo. Y si desde mi punto de vista como revisor y profesional en el tema, si la organización cubre con las expectativas de un informe. Desde mi punto de vista personal, subjetivo, porque no hay ningún valor o ninguna norma que te indique porcentajes o no porcentajes de cumplimiento, qué es bueno, qué es malo, qué es suficiente o qué es adecuado. Por ejemplo, vemos que en cuestiones medioambientales tiene un 60%, el cliente tiene un 60% de cumplimiento. La idea y está en un valor que considero de implementar. Este implementar es la cantidad de aspectos obligatorios que debe cumplir y que no está cumpliendo. Con esta revisión, todos los aspectos, esto es una revisión preliminar. Sin embargo, posteriormente, cuando haga el trabajo más en detalle, esto es parte de los soportes que yo entrego y me genero en mi documento pruebas del informe de verificación. Analizaré en detalle la pertinencia o no de la información que me están dando. Si en esta revisión preliminar considero que el cliente está bastante más adecuado a cumplir con la norma, pero cuando revise la información detallada del cliente, las tablas o los soportes por los cuales el cliente me indica, me exponen que cumplen con todo lo que ellos consideran. Cuando haga la revisión me doy cuenta que los valores no tienen soporte, los valores que ellos me están dando no tienen un asidero. Yo voy a emitir otra conclusión y voy a comentarle al cliente que no tengo información veraz, verídica, corroborable que me permita a mí como revisor concluir sobre la pertinencia de ese informe, lo que me llevaría a mí en este caso a poder emitir una salvedad con respecto a un error potencial que estoy viendo en ese informe y en la información que se está generando en el documento. Por eso es muy importante, es relevante este trabajo de verificación, discutirlo paso a paso con el cliente y tenerlo bien soportado. Y algo que se comentó al inicio de este video era que la información debe ser real, la información debe ser sustentable. El cliente o lo que se coloca en el informe no es un simple trabajo documental de lo que debería hacer o como me gustaría tenerlo. Es lo que el cliente y la organización tiene efectivamente implementado. Una vez que hemos podido definir todos los aspectos materiales que vamos a evaluar, es importante definir o establecer cuál de estas puede ser tabulado. Hay información que es bien factible, relativamente sencillo definir tabulación, sobre todo en lo que respecta al tema laboral, al tema financiero, medio ambiente, por ejemplo. Sin embargo, debemos estar muy claros cuando diseñemos las tablas de información para obtener algunos indicadores, algunos KPI, que la organización cuente con esa información, porque el diseño de las tablas debe estar indudablemente estructurado y diseñado a la información que la organización tiene. Diseñar tablas con información que para la organización es complicado obtener puede conllevar a mucho tiempo para su
carga, su diseño, su elaboración y completación por parte de la organización. Y recordemos que los tiempos nos comprometen a tener unas tablas y un informe ya definido. Por lo tanto, una vez que tengamos y si tenemos definidas algunas tablas, debemos ver y tratar de que éstas se adecúen lo más posible a la operativa de la organización. Un aspecto de la experiencia que hemos obtenido a lo largo de estos 3 años desarrollando los proyectos es que el cliente en cierta información, se siente incómodo de poderla ofrecer, sobre todo lo relativa a información laboral. Cuando hablamos de sueldos y salarios, la norma me obliga o recomienda, sugiere que se expongan indicadores, se impongan brechas, pero nadie indica que tienen que ser en valor monetario. Por eso recomiendo que podamos evaluar la utilización de porcentajes y de ahí podemos, a nuestra creatividad y tiempo, diseñar las tablas que nosotros. ¿Qué otra información es relevante? El efecto de las contrataciones, cómo están las contrataciones, contrato definido, temporal, tiempo parcial, cuántos hemos tenido por año. Es muy importante y parte de lo que busca el informe es que las tablas sean comparables. La evolución de un año contra otro a fin de presentar las mejoras que se han hecho en el proceso han tenido eficiencia. Por lo menos si en el primer año yo tenía una brecha salarial importante, en el segundo año la he reducido, en el tercer año estoy prácticamente en un porcentaje muy igualitario de remuneración con respecto al género. Las gráficas, las tablas, no hay un estándar, no se ha definido ningún tipo de estándar con respecto a la información que debe ser expuesta. Podemos tomar como referencia la información que indica la ley en el apartado 6D. Las experiencias que nosotros tenemos igualmente en la información relacionada con medio ambiente es bastante complicado obtenerla porque muchas de las organizaciones no la tienen. Todo lo que son tablas de consumos de energía, consumos de agua, materia prima, emisiones, reciclaje, manejo de desperdicios, disposición de desperdicios. Esa información no todas las organizaciones las tienen centralizadas y nuestra experiencia es que toma bastante tiempo y a veces la información no es de lo más precisa posible. Ir creando la conciencia de que esa información debe ser mantenida y retenida. Es importante conocer cómo debe concluir el informe de verificación. Les recomiendo en este sentido enfocarse y ceñirse a lo expresado en la guía de actualización 47 sobre encargos de verificación del estado de información no financiero emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. En este sentido, el informe de verificación puede concluir sin salvedades cuando se ha obtenido evidencias suficientes y adecuadas que soportan la calidad, veracidad de la información suministrada por la organización. Recordemos que la organización debe reportar lo que existe, lo que tiene implementado, e indicar aquellas cosas, aquellos aspectos que no ha podido evaluar o que no tiene o tiene en proyecto. Esto debe ser evidenciado y es responsabilidad del verificador su conclusión con respecto a la validez y oportunidad de la información. Una conclusión con salvedades por incorrección material la podemos expresar cuando, debido a errores o fallas u omisiones en el soporte y la documentación de los aspectos sujetos de análisis por parte de la organización. En este sentido, debemos ser cuidadosos con la cantidad de omisiones que se presentan en el informe. Muchas omisiones pueden llegar a la conclusión de emitir salvedades. Cuando el profesional haya tenido limitaciones en el alcance que le impidan desarrollar los procedimientos planificados,
faltas de información que permitan corroborar la veracidad, calidad o inconsistencia de los datos. Recordemos que uno de los aspectos más importantes de la verificación es que el profesional debe entender y debe corroborar la forma en que se obtuvieron los datos, las tablas, las guías. Debe pedir corroboración, debe, ya sea por observación, por recálculo, por sustanciación, por la metodología que el verificador desee aplicar. Pero esta información debe ser verificada. Si la información no es verificada, no puede ser verificada, o el cliente no entrega la información, para poder corroborar tendremos que emitir una conclusión con limitaciones al alcance. Emitiremos una conclusión desfavorable o adversa cuando el estado de información no financiera contenga incorrecciones muy significativas, bien sea por criterios inadecuados para la materia o aplicados incorrectamente. Indudablemente, un informe en el cual hemos evaluado o la organización ha indicado que cumple y esta información no es corroborable, no tiene soporte, no es fiable o es falsa, deberemos emitir una conclusión desfavorable. Mi recomendación en este aspecto es que en una preevaluación esta conclusión desfavorable no debe existir. En un momento yo considero personalmente que un informe desfavorable el cliente no lo va a aceptar y es un riesgo de práctica muy elevado para el profesional que va a emitir el informe. En este sentido, en esa preevaluación, si hace un buen trabajo de preevaluación y detecta inconsistencias o fallas, no aceptar el encargo y desechar el proyecto, que aceptarlo y emitir una conclusión desfavorable. Emitiremos una conclusión denegada cuando las limitaciones al alcance sean tan relevantes que, en opinión del profesional, no permitan obtener las evidencias suficientes para soportar una conclusión sobre el estado de información no financiera en su conjunto. Igual que el aspecto anterior de conclusión adversa, esta situación debería ser detectada en una etapa de preanálisis del estado de información no financiera comentada anteriormente. Es una situación que para este tipo de proyectos no debería, desde mi opinión, ocurrir. El estado de información no financiera es un requisito legal que algunas empresas deben cumplir, pero como organización debemos ser conscientes que la sostenibilidad nos atañe a todos y es nuestra responsabilidad. Que nuestra organización cumpla y se adecue a estos estándares no solo nos posicionará como una empresa socialmente responsable, sino que va a constituirse en un diferenciador de nuestro mercado ante nuestros clientes, proveedores y la sociedad a la cual nos debemos. Es importante establecer que este requerimiento es un requerimiento europeo y que muchas organizaciones están empezando a adecuarse. Por lo tanto, y estamos viendo en muchas licitaciones internacionales que están pidiendo información con respecto a los estados de información no financieros o informes de sostenibilidad. Les reseño las fuentes de información y consultas utilizadas para el desarrollo y documentación del webinar. El tema es muy amplio y deben establecerse muchas relaciones y mucha documentación soporte para poder en forma profesional concluir con una opinión objetiva del tema, sin riesgos para la organización contratante ni de práctica para el profesional ejecutante. En anteriores webinars he explicado brevemente algunos aspectos metodológicos como lo de los GRI, las metodologías de gerenciamiento de proyectos, de gestión de riesgo, OSO, de manera que puedan servir de referencia o de guía a la hora de abordar un proyecto de esta magnitud. Muchas gracias por su atención y cualquier comentario o duda sobre el material o sobre cualquiera de las otras publicaciones anteriores me puedes contactar y tan pronto como me sea posible te daré mis comentarios. Recordemos que nadie tiene la verdad absoluta, las opiniones y comentarios serán de gran ayuda para las próximas presentaciones.